Muy buenas tardes. Mi equipo está formando una campaña contra el SIDA. Este día tenemos el honor de realizar una campaña con la doctora Lara, que nos dará alguna información sobre el tratamiento del SIDA o más allá del SIDA. Comencemos. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Es lo mismo tener HIV que SIDA? Sí y no. Es lo mismo en que uno puede considerar que la enfermedad es un espectro que va desde el momento en que una persona adquiere el virus hasta que se desarrolla el SIDA. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hoy en día realmente llegar a tener SIDA implica el haber perdido la oportunidad de recibir los tratamientos disponibles o el fracaso de los mismos. En otras palabras, la evolución natural de una infección no tratada va desde el HIV portador al SIDA. Por eso le digo que la diferencia entre un HIV y SIDA es una cuestión de tiempo. Está en el paciente y en el sistema de salud interrumpir esa historia natural que hoy se puede hacer perfectamente con los tratamientos que hay disponibles. ¿Se puede estar infectado y no presentar ningún tipo de síntomas? Sí, absolutamente. Creo que hoy en día es la forma más común en que uno conoce a gente que tiene VIH, es decir, la enfermedad es un continuo que va desde la adquisición del virus hasta el desarrollo de los síntomas. Pero esto ocurre en un promedio de unos 10 años después. Quiero decir que hay 10 años de silencio en el cual la persona es portadora del virus y no darse cuenta. ¿Qué debería hacer una persona que se entera que es HIV positivo? Debería haber un especialista en infectología. HIV se ha vuelto un problema muy frecuente, como toda epidemia. En las características de la enfermedad, uno tendría que homologar, si se quiere, a algunos tipos de, por ejemplo, otras enfermedades crónicas, como puede ser el cáncer, que aún dentro de ellos algunos son curables. ¿Por qué digo esto? Porque realmente en estas circunstancias, en una enfermedad tan delicada, uno trata de recurrir al especialista en el tema. Los tiempos han cambiado mucho. Cuando no había tratamiento ante el diagnóstico de la enfermedad de la infección por HIV-Sida, el consejo médico habitual, tratamiento paliativo de infecciones del dolor, podía ser llevado adelante por un profesional común. Hoy en día, los tratamientos han alcanzado muy buenos resultados, pero también a costa de cierta complejidad en los mismos. ¿Qué pasa con las estadísticas? ¿Cuántos enfermos hay en nuestro país? Usted sabe que cuando hablamos de estadísticas, realmente no sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Llevar estadísticas en nuestro país no es algo que ha preocupado mucho a nuestros gobernantes, ni antes ni ahora. Es muy difícil tener cifras. En mi opinión personal, las estadísticas no reflejan el 100% de lo que está ocurriendo con el HIV-Sida. Cuando usted dice que no reflejan, ¿es porque hay más enfermos de lo que indican las estadísticas? Supongo que es más de lo que vemos. Para dar solo un ejemplo, desde que se adquiere la infección hasta que una persona siente síntomas de la infección, pueden pasar 10 años. Hoy, en los hospitales estamos viendo personas que consultan enfermos de SIDA. Esa infección se ignoraba. Quiere decir que sin duda hay una gran parte de la población en la cual la infección está oculta. Sigue habiendo mujeres embarazadas que llegan a tener su bebé y se detectan que son HIV positivo horas antes del parto. O sea, que se perdió una oportunidad de diagnosticar una mujer embarazada antes porque no tuvo acceso al sistema de salud. En realidad lo voy a poner al revés, porque el sistema de salud no accedió a esa mujer. Creo que es el sistema el que tiene que llegar a los ciudadanos, de manera que las cosas deben estar de una forma tan fácil para que esto ocurra y evidentemente no lo es. A nivel de hombres y mujeres, ¿hay algún tipo de tendencia? Sí, hay una tendencia que se ha dado en otros países del mundo, en la cual la epidemia empezó afectando primariamente a la comunidad gay y poco a poco esto fue equilibrándose. Hoy en día podemos decir que es una epidemia de transmisión heterosexual y la gente que utiliza drogas sigue estando en riesgo independiente de su sexo, pero es una epidemia que está afectando fundamentalmente a la población sexualmente activa. ¿Existe algún otro descubrimiento en cuanto a las formas de contagio? Hay estudios suficientemente claros que demuestran que la infección se da por vía sexual, por compartir jeringas entre la gente que usa drogas y de la madre al hijo.
No hay ningún tipo de contagio por contacto social. ¿Cree que en nuestro país existe una campaña que concientiza a la población a tomar todas las... En materia de medicamentos, ¿qué tan cerca estamos de tener la vacuna contra el SIDA? En la comunidad médica hay optimismo porque vemos que de forma muy acelerada, comparado con otras enfermedades, medicamentos que mejoran los anteriores a pasos muy rápidos. Muchas veces los pacientes nos dicen que seguramente en Estados Unidos ya debe existir la vacuna y no es verdad. En realidad, hasta aquí venimos teniendo acceso a tratamientos adecuados para la mayoría de las personas y lo que vemos es cómo mejora año tras año. Desde que empezamos a usar el AZT en la década del 80 hasta ahora hemos venido mejorando. No ha habido un paso atrás en el tratamiento del SIDA. Muchas gracias.